Si te digo Annobón, ¿tenés idea de lo que te estoy hablando? Orlando Cartagena Lagar es primer ministro de la República de Annobón, una nación insular en la costa africana que proclamó su independencia de Guinea Ecuatorial. Orlando, muchísimas gracias por sumarse a este vivo, por visitarnos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablando de Annobón y de seguir promocionándolo. No, por favor. Una isla que no solo está marginada, sino de forma deliberada ha sido prácticamente invisibilizada. Bueno, estos territorios, aunque ustedes no lo sepan, porque en la escuela seguramente no te contaron nunca, dependían de Buenos Aires en la época del virreinato del Río de la Plata. Por entonces, la función de la isla Annobón era servir de puente para el tráfico de esclavos a Montevideo y Buenos Aires. Ahí estamos viendo las imágenes. Vamos pasándola, por favor. Ahí estamos viendo. Qué hermoso lugar. Sí, es una isla preciosa. Bueno, este hombre que me acompaña, Orlando Cartagena Lagar, está exiliado en España luego de ser salvajemente torturado por Guinea Ecuatorial por intentar llevar agua potable a la plaza central de Palé, la capital de la isla de Annobón. Él denunció repetidamente las violaciones del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien carga consigo el ser dictador más longevo del mundo. Ahí lo tenemos. No tiene una cara de muchos amigos. No. No, amigo mío no es. En julio del 2024, luego del secuestro de decenas de annobonenses, presentó denuncias ante organismos internacionales detallando las desapariciones forzadas y las torturas. Yo hoy quería hablar con Orlando, primer ministro de la República de Annobón, porque primero está exiliado, está en España, y ahora está aquí en Argentina, está teniendo reuniones, está viendo a ver si gente del gobierno lo puede recibir. ¿Cómo van las reuniones? Hemos empezado hoy porque llegamos ayer anoche y hemos tenido una agenda apretada toda la mañana y toda esta tarde también. Vamos bien, poco a poco. ¿Cómo los recibió el pueblo argentino? Me gusta el recibimiento porque no veo ninguna indiferencia. O sea, Claro. hemos llegado bien y estamos paseando por las calles, no ha habido ningún trato especial que resaltar. Estamos bien, como si estuviéramos en España o menos en Guinea, de donde estaría preocupado. Bueno, primero hablemos de cómo que Annobón pertenecía a la República Argentina, que era una isla hermana de la República Argentina. Nos fascina esa parte de la historia primero. Pues Annobón, aparte de ser una isla convertida en el centro del esclavismo de aquella época, Portugal lo traspasó a España en 1777 en Sí. el Tratado de San Ildefonso, y luego al año siguiente, en el 1778, lo traspasó también, confirmándolo en el Tratado del Pardo. Por tanto, pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata, conjunto con Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil también, y otra isla de Guinea Ecuatorial ahora, que es Fernando Po. En aquella época no existía Guinea, porque Guinea fue una creación muy posterior, de 1968. Sí. Por tanto, Annobón tiene un vínculo histórico muy arraigado con Argentina, sobre todo porque podíamos haber sido parte, una isla africana de Argentina, pero Claro. una decisión colonial de la dictadura franquista nos relegó a ser esclavos de nuevo, aparte de lo que ya estábamos, a ser esclavos de la nueva Guinea creada, y desde entonces nos borraron del mapa, no se habla de Annobón ni en ninguna parte del mundo. Y hoy, pues las familias, las mamás que están limpiando sus
las viviendas, las que cuidan a los ancianos de España, sobre todo, Sí. han hecho un esfuerzo extra y nos han pagado un billete para visitar Argentina, para visitar la zona que algún día pudimos haber sido, para visitar a nuestros hermanos blancos, digamos, Ujú. que nos han arrebatado las dictaduras, y para transmitir un mensaje, ¿no? Que venimos a ver qué apoyo nos puede dar Argentina, qué reconocimiento nos puede dar nuestros hermanos que nos han arrebatado con las dictaduras, relegándonos a meros esclavos de las tribus del interior de Río Muni. Y en nombre de mi pueblo y de todo el gobierno de Annobón, pido al pueblo argentino, a la nación argentina y al gobierno argentino su mediación, su apoyo y reconocimiento a la lucha que estamos emprendiendo, porque somos un pueblo a punto de extinguir, ¿no? Porque estamos sufriendo una persecución brutal, salvaje, estamos soportando un genocidio lento, que consiste en impedir el agua potable a la población, que consiste en quitarnos la sanidad, la educación y sobre todo alimentos. A un pueblo, si se le priva de comida y de agua, pues es un pueblo que va camino a la Desaparecer, desaparición. por supuesto. Y aunque no salgamos en la tele con 50.000 muertos, estamos muriendo poco a poco, nos están matando. Es interesante que hoy hablemos de esto. Hoy nosotros estamos recordando 49 años del golpe cívico-militar en la República Argentina, ¿no? Un conflicto interno que tiene muchos puntos. Y hablar de dictadura, ¿no? Usted, vivió la dictadura de la isla en carne propia, eh, fue víctima de vejaciones por pedir libertad y dignidad de su pueblo. Yo no hablaría de dictadura, porque una dictadura es de un gobierno, lo de Guinea no es un gobierno, ¿Qué es es? una mafia creada desde 1968 para eludir la petición de la ONU de dar libertad a los pueblos africanos que estaban bajo dominio español. Porque Guinea Ecuatorial como país, como pueblo, no existe, porque existe Claro. Fernando Po, que es una isla que estaba bajo dominación española, existe Annobón y existe una parte del continente que se llamaba Río Muni, que es la parte más grande de las tres que tenía España, pero pasó a ser de España en 1900, se dice Claro. que hacía 4 días. Pero España tenía una inversión bastante importante con las empresas españolas, de madera, de cacao, de café, y no le interesaba dar una independencia adecuada, y por tanto creó el concepto de Guinea Ecuatorial y anexionó a Nobón y a Fernando Po bajo esta nueva creación. Por tanto, no es un Estado, sino Hay, un títere. hay un punto, pongamos pantalla completa y dejémoslos así, bien. Achícame, por favor, mija, achicame un poco más la pantalla, así salimos los dos directamente y no tenés que estar cambiando tanto. Hay un punto que usted dijo recién de la esclavitud, ¿no? De la época del virreinato. ¿Qué se siente también ser esclavo de tus propios hermanos, ¿no? Porque hoy en día, con esta mafia que los tiene secuestrado, Pues esta mafia de la que estamos hablando, hacemos referencia, es porque nunca fuimos descolonizados. Se descolonizó el río Muni, que es la parte que le interesaba al régimen franquista, sí, y nos hizo esclavos de sus antiguos esclavos. Dice que somos esclavos dobles de una civilización, de una cultura que se ha arraigado en las tribus, clanes y etnias que solo llevaban 50 años con España, cuando llevábamos nosotros 200 años. Por tanto, la descolonización de Guinea Ecuatorial fue una descolonización desordenada, injusta,
pero a la vez no se descolonizó a Nobón con la condición de que sigamos siendo parte de este esclavismo que hasta hoy nos está matando. Y repito en cada fin de mi alocución que nos están matando, porque este lema es el lema que hemos empezado en la última manifestación o concentración del pueblo andonés ante el Congreso de los Diputados para denunciar lo que ya veníamos diciendo desde el principio, ¿no? Que Guinea Ecuatorial está configurada desde la idiosincrasia, desde el punto de vista de la tribu del río Muni. Y esta tribu están malgobernando el país desde el principio, con el consentimiento de la ONU, que fue quien creó este país a través de España, o lo creó España a través de las Naciones Unidas. Y queremos decirlo claro, porque saben que sin un seguimiento adecuado, el mismo esclavista no puede decidir qué modelo de libertad tiene que dar. Hoy, Anobón, ¿cómo está? Nosotros en un momento hicimos un informe, charlamos, el tema de la contaminación es impresionante, cómo están contaminando la isla. En 1988, Obiang vendió la isla a las empresas americanas de productos tóxicos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué empresas? Son empresas en inglés que yo no sé pronunciar, Bresingen Key o algo así, Bien. pero que está en los foros internacionales y además publicado también en El País. Este hecho de vender la isla de Anobón por 4 chavos para el envenenamiento general de toda la población, de todas las aves, de todo el ecosistema marino, ha traído consigo, pues, cetáceos que flotan en el mar, podridos, el campo de cultivos secos, las tierras agrietadas, y trajo también consigo la hambruna general de la población y muchas muertes. Pero como no salimos en la tele, no somos tan importantes, ni hay, además es una isla que está aislada, está incomunicada, nada de lo que pasa ahí sale a la luz, pues hemos estado muriendo desde entonces hasta ahora poco a poco. Yo soy muy crítico de la ONU, muy crítico de la ONU. Que, en este sentido, a veces la ONU pierde tiempo en banalidades o estupideces y no presta atención a los pueblos que realmente están sufriendo, como es el caso de ustedes. Hoy la ONU, ¿cómo está con su tema, con el tema Anobón? Hemos presentado las denuncias Sí. correspondientes y están en proceso de estudio, como todo. Creo que con el tiempo darán su... ¿Y el pueblo de Anobón tiene tiempo todavía? No. Ese es el problema. El problema de Anobón es un problema de genocidio lento, que estamos llegando a una fase en la que Guinea Ecuatorial y Obiang Mambazogo, que es el terrorista del momento, está acelerando los procesos de dominación total. Porque desde que empezamos la lucha ha incrementado de 12 militares a 40 y de 40 a 500 y pico. Hoy el gobernador de Anobón es Fan, de su tribu. Los 500 militares de Anobón son Fan. El sacerdote es Fan. Y todos los profesores, maestros de enseñanza primaria que lo hagan son todos de su tribu. En un país, en una isla, en una nación como es Anobón, que todos los cargos públicos y privados sean del poder invasor, es un pueblo que está en periodo de extinción, porque no tenemos acceso a alimentos, no tenemos acceso a la sanidad y no podemos ni siquiera hablar. ¿Usted tiene familiares allí? Sí, tengo hermanas, tengo sobrinas, tengo familias ahí, además ellos nunca se han ocultado, saben que son mis hermanas, porque no somos tantos. Que el que quiere esconderse se esconderá, pero en la calle, porque todo el mundo sabe quién es quién. ¿Hace cuánto no las ve? Pues Madres. en 1985 salí de Anobón. Volví en el 93 y montamos la revuelta del Pech, que fue cuando me torturaron a no más poder, y no volví hasta el 2014, que llevé a mi hija que cumplía 18 años,
En 2019 también llegué a la isla y esta fue la última vez que vi a mi hermana mayor, que ya cumple 86 años. Que por cierto, nunca ha ido al ginecólogo, nunca ha ido al dentista, no sabe lo que es ir al médico por ninguna dolencia porque tiene que masticar la hierba de la abuela. Porque no hay ni una sola farmacia en Annobón, porque no hay ninguna pastilla de ninguna clase y porque no hay sanidad. Simplemente o vives o mueres. Esta es la situación que Guinea Ecuatorial ha sometido a la población annobonesa, que nos ha impedido de todo, de todo. No tenemos acceso a nada. ¿Hoy Annobón es un basurero nuclear? Aparte de basurero nuclear, que ya lo es desde 1988, vivimos una invasión de los hombres armados de Odián, que no solo no saben comportarse o no quieren comportarse mal, es que tiene carta blanca para violar a las niñas. Es un genocidio. Eso es autorizar a la milicia para que ande de casa en casa abusando de las pequeñas. Hoy yo lo escucho a usted, ¿no? Sí. Dice lo que está pasando en Annobón, el abuso sexual de niñas. Estamos en un momento donde países como España, donde residen ustedes, el feminismo tiene una gran fuerza. ¿Los han recibido ustedes? No, de momento estamos publicando desde hace 2-3 años. ¿Ninguna feminista española se comunicó con ustedes? Porque lo de las violaciones de las niñas en Annobón es conocidísimo. Además publicada en muchos foros de los medios, pero ninguna feminista ha levantado ni siquiera el teléfono para decir, oye, ¿qué está pasando? El tema de Guinea Ecuatorial es materia reservada en España desde siempre, y el tema de Annobón es más porque desde 1963, que anexionaron Annobón a Fernando Poo y después a Río Muni, pues no se habla de Annobón. Y desde entonces, ahora mismo nadie sabe que existía Annobón hasta que hemos empezado a hablar de Annobón. Por tanto, espero que poco a poco vayamos concienciando que Annobón también existe, que Annobón es parte integral aún de España, pendiente de descolonizar, que es uno de los temas que estamos tratando de visualizar y de introducir en el gobierno. Si las grandes autoridades de la ONU, de España, los escucharan y tomaran medida, esta mafia de degenerados que tiene Annobón secuestrada caería muy rápido. Enseguida, porque no es una situación sostenible. El mismo pueblo de Guinea Ecuatorial, que son los Fan, están incómodos con esta situación. Pero ¿Cuántos años de dictadura, perdón, para que la gente... 46, desde 1979 está obviamente La más en poder, longeva- pero la dictadura empezó a los 6 meses de la independencia, Claro. porque Macías, que estuvo 11 años, fue terrorífico. Empezó la represión a todos los pueblos de Guinea desde a los 6 meses de empezar de ocupar el poder, y Annobón estaba abandonada. Pero abandonada es que el barco va a Annobón una vez al año, o a veces cada 2 años. Una isla con una población que solo come banana, plátano, yuca, y un poco de pan, o sea, hay un poco de pescado, no hay pan, no hay leche, no hay nada de nada más que esto. Médicos Sin Fronteras, nadie se entra. Nadie. Médicos Sin Fronteras. Ni las comunidades religiosas van a Annobón, porque el aislamiento es premeditado. Eso es un genocidio programado, lento, para que la gente muera sin dejar huellas. Porque después de 57 años estamos en condiciones de denunciar que esto es un programa de exterminio contra el pueblo de Annobón. ¿Alguna vez se puso a pensar, ministro, por qué tanto odio contra su pueblo? No cabe en la mente humana que una independencia que algunos llaman independencia conjunta se discrimine desde el primer día, desde el primer gobierno a Annobón, que no había hecho nada porque Guinea Ecuatorial no tenía contacto con Annobón. El río Muni, que es la parte del continente que tenía España, no tenía contactos. Para que un annobonés vaya a Fernando Poo o Santa Isabel, necesitaba un salvoconducto.
Para que un fan del interior de Río Muni viaje a Malabo o incluso a la misma capital Bata, necesitaba un salvoconducto. Lo que no se entiende que en esta situación de desconocimiento de los pueblos, dar una independencia conjunta de estos pueblos es una mentira. Esto es una violación de los derechos de cada pueblo. Porque el pueblo annobonés tiene los mismos derechos que el pueblo fan, que el pueblo bubi, que el pueblo español, de ser libre y de regir su propio destino. Entonces, dar la independencia conjunta a pueblos que cuando los has marginado y los has separado, has impedido que tengan contacto, es una violación, es una vulneración de los derechos de estos pueblos. Me gustaría que si algún funcionario que está del otro lado mirando, algún secretario de funcionarios nacionales, que siempre nos miran, con algunos nos llevamos muy bien, diputados, algunos senadores, puedan recibirlo al ministro para charlar, para interiorizarse. Estamos hablando de una isla que fue hermana de la República Argentina y que hoy está invisibilizada. Y un buen gesto de atenderlo al ministro, de charlar, que hizo tantos kilómetros viniendo aquí a la Argentina, que no sea en vano. Los funcionarios públicos argentinos se pueden tomar 30 minutos e interiorizarse. Y aquellas mujeres que son funcionarias públicas, que siempre se las ve hablando de feminismo y de mujeres y del derecho a las niñas y qué sé yo, bueno, en Annobón están violando desde hace años a niñas y mujeres. Si ustedes pudiesen escuchar al ministro un poquito nomás, simplemente por dignidad humana, porque si no, lo que ustedes profesan, si no es puro relato. Estaría bueno que lo atiendan, ¿no, ministro? Estaría bueno porque la población juvenil femenina de Annobón no solo no tiene derecho ni a hablar, es que no pueden hablar. Las mujeres de Annobón están silenciadas. Tienen miedo a ir a los campos a cultivar porque los militares, que no tienen nada que hacer en la isla, les pueden agredir sexualmente. Las niñas suelen ser secuestradas, metidas en el campamento durante semanas, en un intento de hacernos desaparecer. Por tanto, estaría bien que las autoridades argentinas, que es un país amigo, que es un país hermano de Annobón, por nuestra historia, nos pueda recibir y pueda también, desde las instituciones de este país, pues hacer una mediación, apoyarnos en las instituciones internacionales, en la ONU, ante España también, que es la madre patria, que nos unió en su día en el Virreinato de la Plata, para que el tema de Annobón sea visible en un tema global, para tratarlo como problema y tratar de descolonizarnos como todos los pueblos del mundo tienen derecho. Justamente me llama la atención que ahora que se está tanto en el mundo con el discurso anticolonialismo, tanta dignidad de los pueblos, tanto revisionismo histórico, a Annobón lo sigan invisibilizando, como que no pasa nada. no existe. Como que no existe porque no ha existido por decisiones políticas y porque además nos han, entre comillas, unido, pero que es una subordinación de Annobón al país de creación colonial de Guinea Ecuatorial, y porque hablar de Annobón es molesta a ciertas. Sí. Molesta, pero no nos importa si le molesta o no. Lo que nos importa es que también somos un pueblo, que también tenemos derechos y que no hemos hecho nada a nadie. Y además, aun habiendo hecho algo, ningún pueblo del mundo se merece siglos y siglos de dominación, Ministro, siglos de ocupación colonial. A mí, yo a veces trato que las entrevistas tengan también la parte humana, ¿no? ¿Usted alguna vez le preguntó a Dios o a algo por qué se viene a sufrir tanto al mundo? Pues mira, somos cristianos también, Sí. gracias al colonialismo español, Sí. que nos trajo la evangelización como elemento de
de disuadir nuestra propia religión, y somos cristianos también porque nos han educado así. Rezamos el Padre Nuestro, decimos, Dios, ¿qué habremos hecho mal para merecernos esto? ¿Por qué no hay un corazón blando en el mundo que pueda ver que, oye, este pueblo lleva sufriendo esto suficiente tiempo, vamos a ayudar? ¿Y por qué todo el mundo cree en lo que ya está establecido y nadie rompe esta regla, ¿no? De venir y ayudar de verdad, porque el pueblo de Annobón es un pueblo con una identidad cultural distinta, con su lengua, con su cultura, con su territorio, que no es, y no tiene fronteras con ningún país del mundo, porque está a 4 días navegando de Guinea Ecuatorial. Es decir, que reconocer a Annobón no es romper ninguna regla, ni romper ninguna frontera colonial, simplemente es cortar un vínculo político salvaje que nos ha sometido a la dictadura que estamos soportando hasta hoy. Yo creo que en adelante tiene que haber algún corazón, algún ser humano con un poco de humanidad que deje de ver la parte económica. Porque hemos sido un objeto que iba cambiando de manos en manos. Pasamos de Portugal a España, España coge y nos mete debajo de Fernando Poo, luego coge a Annobón y los mete a Río Muni. O sea, ¿qué pasa con Annobón? Que no nos dejan en paz, pero tampoco nos dejan vivir. Y tenemos que estar siempre bajo dominación en una isla preciosa, remota, que está ahí sin haber hecho nada. Antes de finalizar, esto obviamente se lo pregunto con muchísimo respeto, pero es la primera vez que tengo la posibilidad de hablar con alguien con la historia que los ha atravesado a ustedes. ¿En algún momento se deja de sentir esclavo? La esclavitud es una desgracia y vino como consecuencia de que algunos países que se han puesto de acuerdo para convertir a otros en esclavos. Es el terrorismo de aquella época, pero un terrorismo legal, que todos lo han practicado hasta que han visto el mal que han sacudido el mundo y han cambiado la versión para decir que van a descolonizar. Y esta palabra viene del propio colonizador. Si un poder maligno es el que te tortura y es el que diseña el modelo de dejar de torturarte, te sigue torturando hasta la eternidad. Porque la descolonización es un tema que hay que desmenuzar bien. Y en todo sentido, la colonización no es solo a veces con armas. Pues han hecho una descolonización que es un invento con una dialéctica que ni ellos saben explicar, que en lugar de llamarse terroristas se han llamado conquistadores, evangelizadores, y para dejar de serlo no han hecho más que prolongarlo con otro nombre, que es la descolonización, y lo llamaron independencia. ¿Qué es la independencia entonces? La independencia es alejarse de tu esclavo y colocar a un títere ahí para que haga lo mismo que tú, pero del mismo color. Es decir, que los países africanos que se han independizado siguen siendo esclavos de su propia realidad y esclavos del país que le ha colonizado antes. Quiero que veamos, por favor, una de las fotos de la isla. Hay una foto hermosa que puso ahí la producción. A ver si la podemos ver en pantalla. Para finalizar, ¿qué siente cuando ve este tipo de imágenes de su país, de su tierra? Una destrucción. Porque ahí donde se ve calvas en Annobón son los efectos de las dinamitas. Allá donde se ve algo como puerto, es una invasión que nos ha quitado unas playas hermosas, que nos ha quitado un ecosistema muy, 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 muy productivo, que nos ha quitado de todo. Nos ha dejado Annobón esto, la calva. Esto no es Annobón que queremos. Y además, fuerzas extranjeras no tienen que decidir dónde, cómo y por qué tienen que poner el puerto donde les da la gana si no conocen ni el movimiento del mar. Ahí en Annobón, que es donde está la playa bonita. ¿Esa playa cómo se llama? ¿Esa playa? Sí, toda esa parte. Esa zona es la zona del cementerio, va y punto
Punto Pamito. Qué hermoso. Allí si hay un vertido de algún barco nos deja sin playa, porque es la única zona donde hay una playa de arena, donde se puede hacer un turismo bendito. O sea, tampoco hay turismo, que se podría explotar eso con turismo. Sí, pero ¿cómo va a haber turismo Para comer. inseguridad? Que si estás ahí y te duele la cabeza, muérete o mastica la hierba de la abuela. No es no es para irse. Mira, están promocionando estos días que van a hacer una inauguración de un hotel, que van a hacer una fábrica de atún, que van a hacer lo que yo les diga. Pero el cinismo es muy, muy, muy malo para la gente que no tiene cabeza. ¿Se metió alguna vez en esas aguas? Está ahí, ¿De chico? ¿Nadó ahí? ahí nadan todos los niños desde los 3 años. ¿Usted también? Todos. Sales de clase y vas corriendo, aún con hambre, pero vas en pelotas a nadar ahí. Y son aguas cristalinas, limpias, de contaminación, hasta que Obiang empezó a echar productos tóxicos, hasta que empezaron a contaminarlo con esto que llaman puerto y aeropuerto. El aeropuerto, que no se ve ahí en esta foto, comió casi la mitad de las viviendas de la población sin ninguna repercusión económica, y además solo va un avión militar para secuestrar a las menores y a los anoboneses que quieren levantar la voz en un país donde la libertad de expresión está prohibida, bueno, en una mafia, porque no es un país, y en el que ahora mismo el anobonés, para ir a la isla le preguntan, ¿y por qué vas a Anobón? ¿Y qué vas a buscar cuando es nuestra isla? Cuando están ocupándola poco a poco con mercenarios de Río Muni, y este año que ha empezado, han ido mandando familias, porque Anobón está en una situación que desde que nos han incluido en Guinea Ecuatorial, no ha habido ninguna familia de otro pueblo que haya ido a Anobón a vivir, porque no hay nada para comer, Claro. ni hay colegio. ¿Para qué van ahí? Y además hay colegios hasta los 12 años, que es una evacuación forzosa, obligatoria, para que no estemos allí. Y ahora están mandando familias con niños para ir a vivir allí, para crear lo que es el asentamiento y arraigo, para que dejemos de decir que Anobón es nuestro. ¿Tienes? Para finalizar, ¿qué le diría a las más de 1000 personas que nos están mirando? Pues que Anobón es un pueblo con derecho a la vida, que Guinea Ecuatorial nos la está quitando, y que hagan un poco de esfuerzo por ayudarnos en lo que puedan. Los derechos humanos son derechos que tienen todos los pueblos, y Anobón también es un pueblo. Y aparte de esto, formamos parte histórica de Argentina, que Anobón pudo haber sido la parte argentina de África, y una patada, una decisión de Franco, de la dictadura franquista, nos relegó y nos impidió este contacto. Hoy venimos a este país a tender la mano al pueblo argentino, a la sociedad argentina y a todos los poderes de Argentina, para que tomen cartas en el asunto, nos ayuden en lo que pueda. Una ayuda también es a través de las instituciones, Y escuchar. de los derechos humanos, a través de los poderes del mundo, en la ONU, en la OUA, o la Unión Africana, en la Unión Europea, y con los gobiernos del mundo, para que medien una salida digna para impedir que desaparezcamos, porque estamos en un genocidio, en una violencia tremenda, y esto es una violación y es una extinción programada, y esto también es un delito de lesa humanidad contra nuestro pueblo. Y si pueden hacer algo, este es el momento de que lo hagan, porque no tenemos más vida que la que estamos sufriendo. Y las niñas de Anobón tienen los mismos derechos a tener un teléfono móvil, que no la tienen. A no ser violadas, a tener educación. Ser violadas, a tener educación y a poder comer una vara de pan por la mañana, que no la tienen tampoco. Orlando, quiero agradecerle por tomarse el tiempo, por venir. Espero que, como lo dijimos hoy, que las autoridades de la República Argentina, diputados, senadores, algunos funcionarios del gobierno nacional o el mismísimo presidente de la nación se tomen 20 minutos
para recibir a Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de la República de Annobón, una nación insular en la costa africana que proclamó su independencia de Guinea Ecuatorial, y en la época del virreinato del Río de la Plata, esta isla fue hermana de la República Argentina. Ministro, muchísimas gracias, y las puertas abiertas Claro. para lo que necesite. Quería añadir una cosa. Sí, por favor. Annobón, como nación, como pueblo, como país, existió antes de la creación de Guinea Ecuatorial. Porque Guinea Ecuatorial tiene Claro. desde el 68 y Annobón ha existido siempre. Es momento de respetar la decisión del pueblo de Annobón, que nunca ha sido escuchado, nunca ha sido tenido en cuenta. Y que Guinea Ecuatorial, como entidad colonial, no nos representa y además está gestando el genocidio de nuestro pueblo. Necesitamos la ayuda urgente de cualquier lugar, de cualquier país del mundo, y también financiación para poder, no solo esta vez, sino volver alguna vez, para seguir difundiendo nuestra situación desde Annobón, desde España, desde Guinea, que es el país que nos tiene bajo dominación colonial. Muchas gracias. Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de la República de Annobón.